Buenos días, tardes, noches. Esperando se encuentren horridamente bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión les contaremos 2 anécdotas de chaneques, esperando sean de tu agrado. Sin más por el momento, comenzamos. Los chaneques del bosque, basado en la experiencia real de Roberto Suárez. Fue durante una noche que debía haber resultado divertida que mi vida cambió para siempre. Mis amigos y yo decidimos aventurarnos en un bosque cercano, emocionados por la idea de explorar la naturaleza y vivir una experiencia única en un sitio que quedaba cerca del pueblo de donde viene la familia de mi mamá, en la sierra de Oaxaca. Esa misma tarde habíamos llegado. Estaba un poco húmedo todo porque era agosto y teníamos la intención de probar hongos al día siguiente. Pero como se nos antojaba aprovechar todo lo que pudiéramos el viaje, pensamos en que ir a dar una caminata rápida para desentumirnos las piernas sería lo mejor. Armados con linternas, comenzamos a adentrarnos en el espeso bosque. El crujir de las ramas bajo nuestros pies y el susurro del viento entre los árboles creaban una atmósfera inquietante, pero estábamos llenos de valentía y curiosidad, así que continuamos avanzando. Ya conocía ese sitio desde niño, de forma que me guiaba fácilmente a la oscuridad. Además de que no íbamos a pasar mucho tiempo ahí. Justo les iba platicando a mis amigos de cuando era pequeño. Tenía un grupo de amigos imaginarios ahí. Les estaba diciendo que como no había mucha gente de mi edad en el pueblo, cada que venía a visitar a los familiares, lo primero que hacía era correr al bosque para poder ver a los otros pequeños un poco raros que lo habitaban. Estaba convencido de que eran imaginarios porque se trataba de criaturas retorcidas y con sonrisas extrañas, pero que, como jugaban mucho conmigo, me encantaban pese a que ahora me podrían resultar escalofriantes. Después de un rato notamos algo espeluznante. Percibimos pequeñas figuras moviéndose entre los árboles. Al principio pensamos que eran simples animales del bosque, pero pronto nos dimos cuenta de que eran chaneques, pequeños y grotescos, con ojos brillantes y sonrisas maliciosas. Nos observaban desde la oscuridad. El miedo se apoderó de nosotros, pero decidimos seguir adelante, convencidos de que solo eran producto de nuestra imaginación por haber hablado del tema minutos antes. Sin embargo, a medida que avanzábamos, nos seguían, manteniéndose siempre a una distancia prudencial. En ese momento quise regresar al pueblo, pero me di cuenta de que estábamos dando vueltas por el mismo sendero. No había manera de volver por la senda que habíamos entrado, sino que simplemente parecía que estábamos caminando en una especie de espiral interminable. Nuestros corazones latían con fuerza, mientras nos adentrábamos aún más en el bosque. Los chaneques se multiplicaban y se acercaban cada vez más. Su risa malvada y sus ojos penetrantes nos acechaban, envolviéndonos en una atmósfera de terror insoportable. De repente, nos dimos cuenta de que nos estaban acorralando. Nos rodeaban por todas partes, bloqueando cualquier posible escape.
Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, mientras nos empujaban hacia un risco que caía a un abismo profundo. El pánico se apoderó de nosotros. Intentamos luchar, gritamos y pataleamos, pero los chaneques eran demasiado numerosos y rápidos. Nos lanzaban rocas en la cabeza, que aunque eran un tanto pequeñas, tenían el suficiente tino para pegarnos en las sienes o en partes sensibles del cráneo. Incluso a uno de mis compañeros le rompieron los lentes de un proyectil. Movían sus mandíbulas con malicia. Se notaban que estaban listos para usarlas con nosotros. No podía creer que 5 hombres adultos no pudiéramos escapar de sus garras. Pero finalmente creo que nadie está preparado para lo sobrenatural. Estábamos atrapados en una pesadilla que parecía no tener fin. Desesperados, pensamos en huir al precipicio, aunque era un riesgo mortal. Parecía nuestra única opción. Pero luego, cuando estábamos a punto de saltar, los chaneques detuvieron sus maliciosas risas y desaparecieron en la oscuridad. Nos quedamos paralizados, sin entender lo que había sucedido. ¿Por qué nos habían dejado ir? ¿Era algún tipo de macabro juego para ellos? Agradecidos pero confundidos, decidimos abandonar rápidamente el bosque. En pocos minutos me orienté de nueva cuenta y corrimos en dirección al pueblo. Conforme avanzamos noté que esos seres seguían riéndose de nosotros, y justo antes de salir de ahí, se me aparecieron mis antiguos amigos imaginarios. Eran un grupo de 4 chaneques, quizás los más agradables, que me sonreían de forma menos mortal que los otros. Uno de ellos, con la apariencia de un niño pequeño, trataba de pronunciar mi nombre con trabajo. Mis amigos estaban detrás de mí, sorprendidos totalmente por el intercambio. Pregunté si era Lulu, como se llamaba uno de mis amigos imaginarios, y asintió. Luego extendió la mano. Recordé que cuando entraba al bosque de niños siempre les daba dulces o chicles que cargaba en los bolsillos. Costumbre que afortunadamente no se me había quitado con la edad. Rápidamente saqué de mi pantalón un paquete de dulces de menta para el aliento y con bastante miedo lo extendí al ser. Enseguida el chaneque saltó de alegría, tomó el paquete de mis manos y se fue corriendo con los demás. Hasta ese momento se quitó de nuestros hombros la sensación de que algo nos perseguía en esa arboleda. Salimos casi a rastras del sitio y llegamos de vuelta a mi casa. Nos encontrábamos pálidos, con las manos temblorosas. Al vernos mi abuela me preguntó si habíamos visto a los chaneques, a lo que asentimos. Aún sonriendo, me preguntó si les había dado dulces a la entrada como siempre. Cuando le dije que no, me regañó un poco, como suelen hacerlo las señoras mayores. Me dijo en su lengua natal, de la que entiendo un poco, que no fuera bruto, si desde niño me daba dulces para que fuera a jugar con ellos. Los chaneques del maizal, basado en la confesión de Mariano López. Buenas noches a todos. Cuando era niño, por ahí de 1990, vivía junto a mi familia en una casa junto a nuestros vastos campos de maíz. En las parcelas sembrábamos también calabaza y frijol.
En esa ocasión estábamos muy emocionados porque la temporada pintaba bien. Seguramente tendríamos suficiente para nosotros, para vender y para el próximo año. Claro, antes de recoger el grano, debíamos mantener una antigua tradición que era para mantener a raya a los supuestos chaneques que habitan en campos de maíz y en los bosques. Se suponía que antes de comenzar a recoger el grano debíamos ofrecerles diferentes regalos de manera que nos cuidaran las cosechas y luego nos dejaran recoger el maíz con calma, incluso en la noche. Cada año, en vísperas de la cosecha, las familias preparaban sus ofrendas. Colocaban alimentos y objetos valiosos en el borde del campo de maíz, esperando apaciguar a los duendes y asegurar una buena cosecha. Los duendes aceptaban estas ofrendas y, en teoría, no causaban problemas en la comunidad. Como siempre, organizamos una velada en la que después de rezar, comenzamos a colocar alimentos dulces, tequila, tabaco, ron, todo tipo de regalos para satisfacerlos. Todas las familias habían preparado con anticipación las ofrendas habituales. Sin embargo, en una ocasión recuerdo que había una sensación extraña que llenaba el aire. Había nubes oscuras flotando en el cielo fuera de la temporada, y algunos truenos se estaban acercando a nuestra dirección. Algo debía estar mal con esos entes. Pese a la atmósfera funesta, las familias salieron a nuestro campo, que era donde tradicionalmente dejábamos todo, y cuando llegaron al borde, en el sitio donde estaba la entrada a una cueva, que era parte de nuestro terreno, nos encontramos con una esencia horrible. Nadie había revisado y las ofrendas del año anterior aún estaban allí, intactas y sin tocar. No había señales de que los chaneques hubieran tomado su parte o se hubieran llevado algo. Esto era completamente inusual, ya que siempre habían mostrado su apetito por las ofrendas. De hecho, era una verdad que se había pasado en generación, desde épocas prehispánicas. La comunidad quedó perpleja y preocupada. Pensamos profundamente qué significaba eso. Los susurros empezaron inmediatamente. Toda la gente temía que los chaneques estuvieran por tomar venganza. Algunos creían que los chaneques estaban enfadados porque algunos de los pobladores ya no querían participar en esa tradición o habían traído santos de otros lados. También pensamos que quizás habían abandonado la zona, mientras que otros temían que algo mucho más oscuro estuviera en juego. A medida que avanzaba la temporada de cosecha, la tensión en el pueblo aumentaba. Los campos de maíz se llenaban con un aire de misterio y peligro. Las noches eran particularmente aterradoras, ya que los sonidos siniestros y las risas distorsionadas parecían resonar en el viento. Incluso entre las casas se perdían algunas cosas, como si se tratara de bromas pesadas que les estaban jugando esos espíritus. Las familias vivían en constante temor, sin saber qué les depararía la noche siguiente. Algunos afirmaban haber visto figuras sombrías moviéndose entre las plantas de maíz, mientras que otros se despertaban con arañazos inexplicables en sus cuerpos. Con el paso de los días, el miedo se convirtió en desesperación
porque los chaneques se volvían cada vez más atrevidos e incluso comenzaron a jugar con algunos de los niños del pueblo. Los invitaban a jugar al bosque, y aunque salvaron a la mayoría de irse con esos entes funestos, algunos se perdieron en el cerro y nunca más se supo qué les había pasado o cómo estaban las cosas realmente. Las familias intentaron repetidamente dar nuevas ofrendas, pero los chaneques continuaban ignorándolas. El pueblo estaba sumido en la incertidumbre y el caos. Las noches se volvieron una pesadilla, y la comunidad se unió en su angustia. Intentaron buscar respuesta, pero nadie parecía tenerlas. Ni siquiera los intentos del padre local pudieron ayudar a que los chaneques se calmaran. Ni el agua bendita, ni las misas constantes parecían tener efecto en ellos. Las familias se encerraron en sus casas, esperando que el mal que acechaba en las sombras finalmente se alejara. El campo de maíz, una vez lleno de vida y esperanza, se convirtió en un lugar de terror y oscuridad, ya que cada que alguien trataba de ir a tomar algunas plantas, esos chaneques malditos les pegaban en la espalda o en las manos con varas que les dejaban moretones enormes o la piel abierta. Algunas de las personas se fueron del pueblo. Dejaron los campos llenos de grano listo para recogerse. Era gente que apenas tenía más que sus tierras, y aún así decidieron irse con una mano en la espalda y otra en la frente. Mis padres estaban preocupados por nuestra seguridad, así que decidieron investigar lo que estaba ocurriendo. Se hartaron de estar a merced de esos entes, así que una noche nos reunieron a mis hermanos. Somos 6 en total, y en ese momento 3 ya teníamos edad para blandir un arma. Así que, con los machetes en la cadera y una linterna a mano, salimos a los campos, tratando de descubrir el origen de esas risas horrendas. A medida que avanzábamos entre las altas plantas, los sonidos se volvían cada vez más intensos. De repente, los chaneques salieron de su escondite. Eran criaturas pequeñas y deformes, con ojos brillantes y dientes afilados. Sus risas eran espeluznantes y llenaban el aire. Mi familia y yo nos quedamos petrificados de miedo, pese a que al principio pensamos que podíamos con esos seres. Mi padre nos dijo que huyéramos inmediatamente al ver la verdadera monstruosidad de esas criaturas. Quisimos correr, pero nos rodearon rápidamente y nos atacaron. Sentí sus garras arañando mi piel y sus mordidas en mi carne. Luchamos desesperadamente por nuestras vidas, pero parecían que los chaneques eran invencibles. Cada vez que pensábamos que los habíamos derrotado, volvían por más. Mis hermanos eran muy fuertes y rápidos con los machetes, así que acabaron con varios en poco tiempo, pero no parecía que disminuyeran demasiado. Después de varios intentos, cuando pensamos que todo estaba perdido, mi mamá salió de la casa tirando escopetazos, y con la distracción que logró, mi papá nos alcanzó y nos guió fuera del campo de maíz, y corrimos de regreso a nuestra casa, con heridas y el corazón lleno de miedo. Cerramos las puertas y ventanas, pero los chaneques continuaron merodeando fuera de nuestro hogar, golpeando las paredes y arañando las ventanas. Estábamos al borde de la locura.
agotados física y emocionalmente. Cuando por fin se calmó todo, ya era de mañana del día siguiente. Así que mis padres, desesperados, fueron a buscar la ayuda de un anciano del pueblo cercano. Decían que era descendiente de sacerdotes mayas y muy buen curandero. Así que pensamos que algo debería saber. Nos dio un amuleto de protección y nos explicó un antiguo ritual para ahuyentar a los chaneques que ya no querían tener tratos con los humanos. Añadió que primero intentáramos preguntar cuál era la ofensa y si era salvable. Entonces la consigna era que intentáramos reconciliar con ellos. Pero si no, tendríamos que proceder con el ritual. Seguimos sus instrucciones al pie de la letra, deseando con todas nuestras fuerzas encontrar una posible solución. Al atardecer, nos acompañó a la milpa y les preguntó en maya por qué estaban molestos. Ellos le dijeron que era porque personas del crimen organizado estaban sembrando sin su permiso del otro lado del monte. El anciano les dijo que esos personajes no tenían que ver nada con el pueblo, y les recriminó que no aceptaran los regalos que esa buena gente les había traído. Los chaneques se negaron a hacer las paces con eso, así que pronto comenzaron a lanzarle piedras al hombre, que inmediatamente comenzó con el ritual y nosotros con él. Pudimos meter mediante sus rezos a los seres a la cueva, y luego clavamos el amuleto en la entrada. Él nos dijo que eso debería bastar para que esos entes se dieran por completo y que nuestro pueblo pudiera cosechar. Como terminamos ya tarde, despedimos al hombre, que otros vecinos llevaron a su casa en una camioneta. Y entonces comenzó la tensa espera por ver qué ocurría. Pasaron las horas, la noche siguió tranquila. Finalmente parecía que el amuleto y el ritual habían funcionado. A la mañana siguiente fuimos a cosechar nuestra parcela, y todo nos fue con éxito. Los vecinos hicieron lo mismo, y también lo realizamos con los campos de las personas que se fueron, a las que les avisamos la buena nueva, y que les teníamos su grano esperando el regreso. Todos estábamos bastante contentos con la situación. Les avisamos que la única consigna de ese caso era que nadie sacara el amuleto de la cueva, y con eso nos habríamos librado de esa pesadilla para siempre. Viví ahí varios años más y no volvió a pasar nada. Luego me mudé a la capital del estado, Puebla, y mis padres me dijeron que seguían las cosas exactamente igual. Solamente que ahora alguien había bloqueado la cueva por completo para mayor seguridad de los habitantes. Espero que a ninguna persona se le ocurra ir a desenterrar eso. También por ese motivo no les doy la dirección exacta de donde vivíamos. Muchas gracias por escucharme. Infraescuchas, déjenme su opinión en la caja de comentarios. Cuéntenme qué les parecieron estos relatos de duendes o chaneques. Me despido, no sin antes invitarlos a que dejen un bonito like y un hermoso comentario. Me ayudarías bastante a que el algoritmo nos siga recomendando. Mil gracias y buenas noches.